Bueno, pues hola a todo el mundo. Vamos a... Ah, mira, ya me la he puesto a grabar. Fer. Vale, ya tenemos esto aquí. Vale, poned si queréis lo diré, los micrófonos, ¿vale? Para que la clase sea más distendida, porque entre que somos pocos y si no tengo que andar moviendo, no nos molestamos porque tengamos los micrófonos dados. Y si alguien molesta, pues bueno, se baja un poco el volumen y ya está. Vale. Bueno, a ver que paramos este. Y vamos con ello. Cosillas que he visto esta semana. Hola, Laura. Cosillas que esta semana corrigiendo vuestros temas que me habéis mandado. No me habéis mandado temas todo el mundo, pero bueno, me han mandado bastantes temas. También ha habido un par de personas que me han mandado situación de aprendizaje, que también vamos a hablar un poquillo de ello. Y bueno, pues dejar claro que, a ver, cuando os hablo tanto de temas, como en este caso un poquillo de la situación de aprendizaje que me habéis mandado, lo hago basándome en lo que se conoce de la convocatoria, ¿vale? O de las convocatorias anteriores. No invento nada, pero eso no significa que yo sea objetivo. No lo soy totalmente subjetivo. La rúbrica ayuda bastante a objetivizar, pero al final no sé su objetivo. Yo hay varios temas que he visto y así os lo he puesto. Que este tema, así puesto y si está bien leído, puede ser perfectamente un 10 y puede ser perfectamente que no os pongan un 10. Y al revés, temas que pues les falten cosillas, que por lo que sea les guste mucho al tribunal, porque la suerte es una cosa importante y que tengáis buena nota. Al final, el tema de quién lee primero es importante, porque no es lo mismo alguien que lee el primer día que alguien que lee el último día que alguien que lee en el medio. Alguien que lee el primer día haciendo algo no muy bueno puede tener muy buena nota, porque no ha competido con mucho. O al revés, puede que las expectaciones de esos miembros del tribunal sean súper altas y aunque lo has hecho bastante bien, no te ponen una súper nota porque piensan que la gente lo va a hacer mejor. Esto es uno de los fallos que tiene la oposición, tal y como está a día de hoy. Que te comparas realmente con los del día, no con todos, aunque luego la nota sí que es en comparación con todos. ¿Vale? Lo digo esto porque mis opiniones sobre vuestros trabajos, pues son eso, son mis opiniones. Que es cierto que están basadas pues en lo que os digo, en las rúbricas y demás que nos han dado, los criterios de evaluación que hay de otros años, pero no podéis extrapolarlos al 100%. No obstante, dicho esto también, un tema que os diga cualquier persona basando en eso, que es un tema de 10, pues nunca va a ser un tema de 6 ni de 7. Va a ser un tema de 8 para arriba, que es a lo que tenéis que luchar, porque sobre todo en esta posición de este año hay que ir a sacar nota. Es una de estas en las que la nota es importante para aquellas personas que tengan no muchos puntos. También es cierto que este año cuentan mucho los puntos y que por lo tanto gente que haga muy buen trabajo puede no llevarse premio porque, bueno, pues este año es de lo que es de estabilización. No es para llenar nuevas plazas, sino que es para estabilizar a la gente que ya está haciendo trabajo. Vale, luego esto es importantillo. Luego, más cositas. Siento ser pesado con esto, pero veo que no me he explicado bien, así que lo vuelvo a explicar. En el punto de aplicación didáctica de nuestro tema, tenemos que ser generalistas, tenemos que ser holísticos. La oposición es para una plaza en primaria de inglés. Por lo tanto, no me sirve de nada que pongamos un segundo, un primero de primaria, un sexto de primaria o infantil. No hagáis nunca poner infantil o primero o segundo de la ESO, que aunque podemos dar no es a lo que es la oposición, aunque luego
infantil vais a acabar dando todas, pero no me vale como aplicación didáctica. La aplicación didáctica tiene que tener, como ya hemos explicado más veces, una pequeña introducción. Este tema puede ser aplicado en el aula de inglés de tal forma. O este tema lo vamos a aplicar en el aula de inglés debido a la importancia que tiene la sintaxis, la gramática, la canción, el juego, las skills, whatever, de lo que vaya el tema. Si luego, porque vuestra situación de aprendizaje es de cuarto o este año estáis dando en cuarto o os gusta mucho cuarto, queréis hablar de cómo lo haríais en cuarto, no me vale que pongáis. Yo lo voy a aplicar de tal manera. No, eso no se puede. Después de esa introducción de esto se puede aplicar en primaria de tal manera, vamos a ver, súper importante la palabra que viene después, un ejemplo. La palabra ejemplo tiene que estar presente. Vamos a ver cómo sería un ejemplo por ejemplo, de nuevo, tenemos la ventaja de que en inglés tenemos for example y podemos ahí jugar para que sea repetitivo, pero no que canse. Y dejar claro que es un ejemplo. Por ejemplo, en el ejemplo de cuarto podríamos llevarlo así. Aunque esto se puede aplicar en todos los niveles de diferentes maneras. Hemos elegido este ejemplo si queréis ponerlo, por el poco tiempo que tenemos. Ya hemos hablado muchas veces de esa muletilla que es the lack of time. Due to the lack of time, we cannot bla, bla, bla. ¿Vale? Pero tiene que quedar claro que es un ejemplo, porque todavía hay gente que me ponéis la clase de tercero. Pues no, porque ahí lo que me estás demostrando es que serías una excelente, probablemente, profesora de tercero, pero no de primaria. Para empezar, porque ni siquiera has entendido muy bien que te estás presentando a primaria. Eso es lo que me estás enseñando a mí. Y esto no es cruel, ni es mala persona el tribunal. Es que el tribunal tiene que intentar echar gente fuera. Es parte de su labor. Es que queden arriba los mejores. Y si no demuestras que eres lo mejor para primaria, porque demuestras que eres lo mejor para tercero, te estás un poquito autoexcluyendo. Y esto es una pena porque este punto no es, entre comillas, obligatorio, es bastante obligatorio, pero no es que sea súper tal cual que haya que ponerlo como punto aparte, porque esto también hay gente que lo puede poner a lo largo de los temas y ya estaría, pero queda mejor así. Algo que lo que nos tiene que hacer es resaltar entre los demás que ese resalte sea positivo, que no sea negativo, ¿vale? Entonces, si veis ejemplo de un curso que está bien, eso no está mal, ponedlo dejando claro que es un ejemplo, ¿vale? Esto sé que lo he dicho en alguna otra clase, pero todavía me siguen llegando estas cosas y esto es importante. Luego, me seguís poniendo en las bibliografías el ejemplo que os puse de Howatz, de 2014 y de 2017, que ha escrito básicamente el mismo artículo en 3 años diferentes. Aunque es un artículo relativamente nuevo, podemos decir, porque estamos en 2025 ya, vamos, en el curso para 2025, cuando lo hagamos, pero la posición es en 2024. Por lo tanto, deberíamos de coger, quitando algo que pongamos de Himes, algo que pongamos de Saviñón, algo que pongamos de esta gente tan importante de antaño, si ponemos algo de más nuevo y de autores a lo mejor menos conocidos, preferiblemente que sean de 2019 para acá. ¿Por qué? Porque si la persona que tenemos enfrente, encargada de la bibliografía, es una persona que sepa mínimamente sobre investigación educativa, que hay bastante gente, porque al final muchos profes tenemos másters, aunque solo sea para puntuar, pero bueno, eso ya te hace estar un poquito más atento a la investigación. Hay mucha gente que está en grupos de trabajo investigadores y tal. Y una de las cosas que tiene que tener un porcentaje cualquier trabajo de investigación, sé que esto no es un trabajo de investigación, sé que esto es un examen, pero tiene que ver, pues es que
tenga referencias nuevas, referencias up to date. Y esos son los últimos 5 años, ¿vale? Entonces no me pongáis el caso de Howard, que yo os lo enseñé para que buscaseis en Google Scholar, sino ponedme cosas de 2019 para acá, ¿vale? Más cositas. Estoy empezando a ver, y eso sí que me ha gustado, que metéis bastantes referencias durante los temas de quotes dichas por autores que no compruebo ni yo. Si me mentís a la hora de esos quotes, que no son los que yo os he dado, bravo, porque quedan bien y nadie los va a comprobar. Entonces, salvo que sean súper conocidos. Entonces, bien, está guay que metáis ese tipo de cosas durante el texto. Estáis metiendo muchísimo de Educafil, de Leocil, de demás. También me estáis mandando cosas de Educamadrid. Pero las personas que os presentéis en otras comunidades, todavía, de las que me mandéis cosas, porque no todo el mundo me manda cosas y es legítimo, ¿eh? Pero todavía no he visto nada de Castilla-La Mancha, por ejemplo. Y hay gente que está pensando en irse a Castilla-La Mancha. Si pensáis ir a Castilla-La Mancha, tenéis que ver un poquito cómo funciona su web, tenéis que ver un poquito cuáles son las cosas que utilizan allí y demás, porque eso tiene que estar presente en el tema, ¿vale? Que allí también es un índice de calificación. Vale, y nada, pues si no hay ninguna duda ni cosas de estas, pues os digo lo que vamos a hacer. Vamos a empezar el temilla. Después de ver el temilla, vamos a hacer un repaso de todos los temas vistos hasta ahora y de cosas que de esos temas podemos sacar para otros, que a ver si os viene bien para colocar todo en su sitio. Y después vamos a ver algunas preguntillas y cosas que han salido, que me habéis preguntado a lo largo de esta semana, ¿vale? Así que nada, a por ello. Vamos a ver si el otro día nos dejó a la primera. Vamos a ver si hoy nos deja la primera. Como siempre me decís, porfi, a ver si se ve. Bueno, parece que me va a dejar, pero también lo solía aparecer antes. Yo creo que me está dejando. ¿Veis bien? Sí. Sí. Toma ya. ¡Conseguido! Conseguido. Ahora, 2 días seguidos. Solo ha hecho falta 17 temas. Bueno, 15, porque me dejó en el 16. Bueno, pues unidad 17. La canción como vehículo poético ya tiene que ver con lo poético del tema anterior y como creación literaria en la clase de inglés. Tipología de canciones, técnicas de uso de la canción para aprendizaje fonético, lexical y cultural. Como os dije, todos estos temas, estudiadlos, sacad buena nota, llevadlos súper bien, pero estos temas, si por lo que sea el punto de desarrollo no os da tiempo, básicamente podéis coger el mismo punto de desarrollo para todos estos temas, el de la canción, el del juego, el de tal, podéis hacer ahí algo. No obstante, yo os lo explico, yo estos me les aprendí, vamos, o sea, me aprendí todos menos el 23 y el 24. Y no es que no me les aprendiera, hice lo que os digo, no me les aprendí de supermemoria, pero sí que sabía lo que tendría que escribir si me tocaran. De hecho, me tocaron y aquí estoy. O sea, no se os ocurra dejar ningún tema. Si por lo que sea no podéis estudiaros alguno a saco, pues tened muy claro lo que tendríais que escribir por lo menos. Así que eso. Unit 17, the song as poetic vehicle and as literary creation in the English class. Typology or types of songs. Techniques for using songs for phonetic, lexical, and cultural learning. So we go to the index, introduction as always. Oops. First point is the first point, second point is the second point, and third point is the third point. Plus, as always, the didactic application in the classroom. Y el que os digo es este, el de techniques y demás, pues ese es el que podríamos como que utilizar básico para todos estos temas. Pues ahora, songs serve as a dynamic tool for dealing with both linguistic and cultural competences.
Patricia Pulliam Phillips. Si no os queréis aprender todo el mundo de PPP, se la conoce como P. Phillips también. Music possesses the unique ability to transcend language barriers to evoke profound emotional responses. This world of songs as poetic vehicles and literary creations offer educations a versatile means to enhance phonetic, Rama use, lexical, and cultural learning, and students a good way to deal with language in a funny and controlled way. In other words, by introducing different types of songs and employing innovative techniques centered in the students, we can harness the power of music to engage students, creating the perfect storm to boost communicative competence in our classes. Este parrafito, estoy muy contento de él, porque ya empiezo una introducción. Como las introducciones que tenemos es, además de todo lo anterior, la introducción es larga, la introducción nos coge una carga. Pues al final de la introducción, aunque parezca mentira, aquí meto un párrafo como conclusivo, pero conclusivo con varias cosas. Ya estoy hablando un poquito de los puntos que vamos a utilizar. Vuelvo a hablar de las técnicas, porque ya hemos hablado en la introducción de las técnicas, que nos centramos en los estudiantes, que nos centramos en los estudiantes. Boost, enhance, increase, que al final son todos sinónimos, of communicative competence in our classes. Básicamente aquí estoy diciendo varias cosas. Si le sumo encima que he metido una autora, pues nos queda muy redonda esta introducción. Y con eso pues nos vamos al punto 1, ¿vale? En este caso empezamos haciendo un linkeo con el tema anterior, porque en el tema anterior, como os decía, ya hablábamos de poesía. Así que básicamente metemos lo mismo. Songs are basically poems with music. Porque eso es lo que todas las canciones son, ¿no? Vamos, todas las canciones con letra, la letra está escrita en forma de poesía, que son las que nos interesan para inglés. Entonces, metemos lo que ya sabemos de los poemas, que son una buena forma de desarrollar las communicative skills, de ir con el lenguaje en una forma artística, que lo habíamos visto. Develop sensitivity and beauty through language. Esto es tal cual cogido del tema anterior. Y luego también más características lingüísticas, como pueden ser la gramática en uso, el vocabulario, los elementos prosódicos y todo esto, pues esto. Grammar in use, tema 11. Tema 12. Vocabulary, tema 11. Prosodic elements, temas 9 o 10. Que queremos hablar de las skills, que ya las habíamos visto aquí, tema 6, tema 3, tema 7 y 8, ¿vale? Y empezando con unidad 16. ¿Cuál es el problema y por qué no lo pongo? Solo pondría estos últimos, porque si no tendría que estar parando cada 2x3 en unidad tal, unidad tal, unidad tal, unidad tal, unidad tal, y aunque nos daría un poco de puntos, porque estamos diciendo bastante de relación con otros temas, al estar en tan poco tiempo en un solo párrafo, y digo tiempo porque es al leer, pues quedaría un poco mal. Sin embargo, si fuese para Madrid, que os lo leen, no habría ningún problema en que cada una de estas cosas dijerais cómo en la unidad no sé cuántos, ¿vale? Pero para donde vayáis a leer, tipo Castilla y León, Unit 16, y luego aquí pues podemos utilizar 3, ¿vale? Pero no nos pasemos, porque es que si no queda feo de leer y tiene que quedar bonito de leer. Luego, con la dicción de la música, además, pues hacemos que los conocimientos básicos sean más fáciles de memorizar. Bien, esto está sacado tal cual de los temas
Y yo estoy de acuerdo en este memorizar, pero además de memorizar, yo diría memorize and understand, ¿vale? Ese and understand pues bueno, ¿vale? Me parece bastante necesario. Me parece bastante, aquí, ¿vale? Me parece bastante necesario, porque sí que es cierto que las canciones para memorizar son guay, pero no memorizar sin comprender, ¿vale? Es importante, como cuando estudiamos las diferentes skills y veíamos processes and levels, al principio pues es solo identificar, luego ya es comprender y luego ya guardar en esa memoria a largo plazo que podamos utilizar para siempre. Pues ese es el tipo de memoria que tenemos que decir. Y como no queda claro cuál de las dos es, si es storage o learn by memory, pues ponemos esas dos, ¿vale? Es una de las mejores maneras, si no la mejor, para lidiar con los elementos prosódicos, sobre todo en los primeros estadios, en primero, segundo, tercero, porque ya vienen con el ritmo propiamente dicho. Además de primero, segundo y tercero, también podemos mencionar infantil, que básicamente infantil pues es a base de canciones y vídeos y cosas de este tipo, ¿vale? Luego, tenemos que es una buena forma de mejorar la motivación intrínseca y las actitudes positivas hacia el inglés, que de hecho, para los primeros estadios, otra vez, es muy, muy, muy importante. De hecho, en infantil es casi más importante que aprendan vocabulario, que vale, que sí, que lo marca la ley y todo esto, es casi más importante que le cojan mucho cariño a la asignatura, porque al final los colores los van a saber y los números pues los van a aprender muy rápido si no se lo saben. Pero si le cogen ya manía a la asignatura, eso es más complicado. Luego, si utilizamos materiales auténticos, aquí es más difícil que utilicemos Realia, a no ser que secuestremos a un cantante y lo traigamos a clase, porque para tocar pues es más difícil. Entonces serán canciones, pero propiamente hechas en inglés, para ser escuchadas sin tener en cuenta la educación, ¿vale? Luego, también tiene que ver, y para desarrollar las subcompetencias sociolingüística y cultural, ni os voy a preguntar, os pregunto todos los días, pero más os vale que lo sepáis. Aquí hablamos de nuevo de Van Eyck, hablamos de Canal Swine. Con el cultural y todo esto también podemos hablar de Bachmann, ¿vale? Y luego también la competencia cultural, ¿vale? Pero en cuanto a las competencias que tenemos que aprender, que aparecen en el Real Decreto 157, todas las competencias que tenemos ahora, y todo esto de una manera inmersiva, ¿vale? Fijaos, no hemos apenas escrito y ya hemos vuelto a meter leyes, mogollón de relación con temas, hemos metido una autora, que no tiene por qué ser esta, que os vuelvo a decir que podéis coger 4 o 5 citas en vuestra cabeza y meterlas como sea. Real Decreto, las subcompetencias que son parte de la competencia comunicativa, que te lo hemos dicho 2 veces, las Key Competencies. Ostras, este tema, pese a ser de los fáciles, es una máquina tragaperas que hemos conseguido engañar y que clinch, estamos ganando puntos, pero para cada minuto que pasa, ¿vale? Y luego cada línea que escribimos también nos va a dar puntos de se sabe el tema, sabe de qué va todo el rollo. Entonces, tema guay. Luego, lingüística, he puesto aquí 2. Y es, mira que lo leo siempre antes de pasar a PDF y nada. Linguistic Advantages, pues podemos practicar vocabulario y gramática in context. ¿Es lo mismo in context que en in use? Sí, pero bueno, para hablar un poquito del contexto, que es importante. Aquí también podríamos meter a Bachmann, ¿vale? Y es muy fácil de meter en una clase comunicativa. Y lo que os digo,
Pues aquí podéis mencionar a cualquiera de los autores que ya no sabemos de la clase comunicativa. Johnson y su sílabo es comunicativo. Finocchiaro and Brumfield con su sesión comunicativa. Rivers. Delheims. Quien sea, ¿vale? Yo aquí metería a Finocchiaro and Brumfield. ¿Por qué? Porque como la clase está dividida en diferentes partes, que si el primer momento cuando tenemos el warm-up, la presentación, la actividad en la que hacemos una actividad de oralidad, escucha, momento ficha, después eso comentarlo, pues en todo momento lo podemos llevar a través de una canción. La canción la podemos meter en casi cualquier parte de esta. Entonces, pues estaría bastante bien. ¿Vale? Y finalmente, es una manera excelente de trabajar con las linguistic skills, que ya sabemos que las mencionamos como las 4 clásicas: listening, speaking, reading and writing. Luego tenemos overall interaction, o dialoguing, o discussion, o bueno, se puede decir de muchas maneras, ya sabéis, más thinking. Y así tenemos todas las linguistic skills. Si nos da tiempo, como es un tema corto, aquí no estaría mal meter un ejemplo de cada una cuando metamos. Listening. Listen to a pop song. Speaking. Sing that song. Porque la pronunciación y repetición es parte del speaking, aunque no sea comunicativo propiamente dicho. Pero reading, ir leyéndola mientras suena la canción. Writing, escribir una nueva estrofa, que ya es nuestro, ya por lo tanto es comunicativo. Y la podemos volver atrás para trabajar de manera comunicativa. Es speaking, con eso que hemos escrito. O sea, que quedamos súper guay. Dialoguing, si escribimos la canción o escribimos 2 canciones, o incluso podemos hacer gaps en clases en plan batalla de gallos y demás, que por cierto en quinto, sexto se puede hacer con pareados. Yo no les permito hacer cosas más largas que un pareado, porque hay algunos que sí que pueden, pero la mayoría no, pero ahí se les estrujan la cabeza y les gusta bastante. Y luego thinking, es que thinking está inmersa porque si hacen todo esto con una canción o tienen que buscar canciones que tengan que ver con un tema o tal, ya están utilizando esas actividades high order skills para la comunicación. Vale, entonces es poner un ejemplillo de cada una, y este primer punto, pues nos queda un punto que ocupa lo suficiente, pero que sobre todo es un primer punto que nos ha dado muchos, ¿cómo se llama? Puntos. Y eso es lo que queremos. Perdona, Dave. Dime. ¿Puedes repetir cómo has trabajado cada una, porfa? Sí, claro. Sí, claro, eran ejemplos, ¿eh? Probablemente no os voy a decir lo mismo, pero voy a intentar hacerlo, ¿vale? A ver, pues listening to the song. Speaking a song.
Vale. Topic. Vale. Vale, pues algo en este plan, ¿vale? Escuchar es escuchar la canción, escuchar lo que cantan los demás. Speaking, pues es simplemente pronunciación al principio y luego pues eso que añadamos a la canción, finales alternativos, una nueva estrofa, lo que sea. Reading es ir leyéndola como un pre-listening activity y encontrar si podemos hacer actividades de inferring, de getting the gist, todas estas cosas. Writing, pues es eso, nuevas partes, incluso en writing también estaría metido la parte de los típicos close que hacemos con una canción, que hay huequitos que tienen que ir rellenando, eso también es writing. Y es prestarle atención y entender la canción. Overall interaction, comentar la canción, qué nos ha parecido, qué tal, lo que os digo, las batallas de hip hop. Thinking, pues es elegir una canción o incluso también podemos decir que pensar cómo escribir una nueva estrofa que tenga que ver con eso y que además tenga que ver, por ejemplo, con la clase o que además tenga que ver con lo que sea, pues ya lo tendríamos, ¿vale? ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿No? Pues vamos a ello. Ya os digo, este tema a mí me gusta. Todos estos, pero ya llegados a este punto ya me estudié los demás de esta manera el primer punto porque dije, ostras, si me sale voy a llenar muchos puntos en las primeras 4 hojas y eso queda bien. Porque el ver que mientras estás leyendo que están en clan, apuntando te da como más seguridad. Porque siempre que estén apuntando es bueno, el problema es que no apuntasen. Luego, types of songs o typology of songs o como lo queréis poner, ¿vale? La importancia de utilizarlas en la clase de inglés como lengua extranjera. Ya hemos dicho que siempre es una muy buena opción, pero aunque toda es una buena opción, hay algunas canciones que son mejores para algunas cosas y tenemos que saber cuáles son las que debemos de escoger, cuáles son los pros y los contras o las características principales de cada una de las canciones. Entonces, chants. Son muy fáciles de seguirlas en la clase, dado que no necesitamos que tengan technical support, dado que el ritmo lo vamos haciendo nosotros con el ritmo de la canción, ¿vale? El ejemplo que habíamos visto en la clase anterior. Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a fall, que la habíamos cambiado. Y además es que lo de Daniela Molina era porque yo tenía una alumna que se llamaba así, Daniela Molina sat on a wall, Daniela Molina had a fall. Y ya lo cambiamos. Y es Chance es justo junto con el Tongue Twisters, el punto intermedio entre poem and song, ¿vale? Y son muy fáciles de utilizar, les gustan, pueden ser divertidas, al ser divertidas, motivación, funny things. Incluso podemos meter cosas del juego, todavía no os lo meto porque lo veremos en el tema anterior, pero cuando en el tema posterior, pero cuando veamos el tema posterior, ya veréis que podéis meter cosas del otro tema. Que eso es algo que os va a pasar cada vez que repaséis los temas, porque habéis estudiado los siguientes. Anda, mira, pues esto lo podía meter aquí. Pues metedlo. Todo lo que sea enriquecer un tema, hacedlo, va a estar bien. Vale. Luego tenemos traditional songs. Son muy buenas para esas actividades de warm-up y además la parte cultural a tope, pero tiene una serie de problemas. Traditional songs, también podríamos poner aquí, entre paréntesis, folk music, porque suelen utilizar un vocabulario un tanto más anticuado o menos común a día de hoy. Es más, si habláis con cualquier adolescente y utilicéis cualquier palabra un poco más complicada, pues muchos adolescentes no os van a entender, no os cuento los niños. Esto es un problema que se está estudiando a día de hoy. Siempre ha habido esta barrera lingüística que se llama, que suele aparecer a la segunda generación, pero ahora ya aparece mucho más abierta que
en tiempos anteriores. Entonces, son canciones muy rítmicas que hablan muchísimo de temas culturales, pero cuidado con el vocabulario. Luego os cuento un poquillo porque yo, por ejemplo, en el caso práctico, dado que yo ya lo tenía, pues yo tenía una canción que tradicional irlandesa que canté y queda guay. De repente pues, te quedas ahí con el tribunal un poco con el culo torcido porque dice, ostras, qué guay. ¿Que no os atrevéis? Humpty Dumpty. Dumpty, sorry. Es leerla. Pero vamos, que podéis quedar ahí bastante bien. Luego, pop songs, pop music. Estas molan también para lo mismo. Mucha motivación porque es el tipo de música que escuchan. Pop se refiere a popular, no se refiere a lo que entendemos a veces como pop rock o música pop. Pop a día de hoy es también el reggaetón y el trap, porque es la música más popular en estos momentos. Entonces, si utilizamos canciones de este tipo, pues van a estar a tope con ellos. Eso sí, son especialmente chulas para aquellos alumnos de quinto y sexto, los que no se puedan utilizar para otras para otros niveles, pero tenemos que elegir aquellas canciones que de verdad se adecúen a lo que queremos enseñar y que el mensaje sea correcto para la escuela. Yo ya llevo unos años que he tenido mis más y mis menos llevándome muy bien con mis compis, pero porque cuando llegamos a ciertas celebraciones o ciertas cosas, como los alumnos eligen, pues eligen ciertas canciones que a lo mejor no dejan en muy buen sitio a las chicas. Y dado que estamos enseñando y que encima hay alumnas, pues no me parece muy bien. Entonces eso sí que lo tenemos que tener muy en cuenta con las canciones tipo pop. Luego, specially written for children. Estas son especialmente buenas para trabajar aquello que estamos trabajando, porque se han escrito directamente para trabajar el presente simple, para trabajar esta estructura, para trabajar tal vocabulario, los colores, lo que sea. Pero normalmente no son tan motivantes, aunque esto ha mejorado muchísimo porque la gente que hace las canciones de los libros, editoriales o incluso por internet, pues ya es gente con estudios de música y demás, pero bueno, no suelen ser tan buenas. Aquí podemos hablar de nuevo de Brewster and Ellis, que los vimos en los tipos de literatura infantil, porque de nuevo había libros o literatura especialmente escrita para niños, pues podemos hacer ese paralelismo, ¿vale? O sea, el punto 2D. Pues eso, haciendo el paralelismo y de nuevo hablando de otro tema, ¿vale? Y luego, pues, Action Songs, TPR. ¿Qué autor es el del TPR, el Total Physical Response? A ver, que alguien me lo diga. Bien. Bien. Así me gusta. Despiertas. Pues le metemos, ¿vale? Siempre que metemos algo que sepamos, lo metemos, ¿vale? Estas suelen ser las más motivantes, incluso en quinto y sexto, dado que mezclan, como pasaba con las primeras, Songs and Games, que es la unidad 18, Head, Shoulders, Knees and Toes, pero cualquiera. De hecho, hicimos una competición el año pasado con la canción de Head, Shoulders, Knees and Toes, poniéndola cada vez más deprisa, que la tenían que era desde 3 añitos hasta sexto. Y ahí estaban dándolo todo, todos. Al final ganó uno de cuarto, pero
que podemos hacer así como medio competitivo, también podemos hablar de que esto puede ver con una situación de aprendizaje multidisciplinar, porque también metemos a educación física y fijaos lo bien que quedamos. Hemos metido la palabra situación de aprendizaje, ¿vale? O sea que, o PBL, Project Basic Learning. Y luego, pues nada, como hemos acabado este punto, como os digo siempre, por storytelling, cuando acabamos algo, siempre tenemos que poner o una conclusión de o algo presentando lo siguiente. En este caso, pues, por ejemplo, presentando lo siguiente. Esto hacedlo como queráis. In the next section, we will see how we can use these songs in a proper way. So we are able to get most of them in a communicative class. Y de nuevo, pácata. Meto aquí un communicative. Porque esta es una de esas palabras que tienen que aparecer por todas partes. Communication, communicative, porque sí. Porque es el communicative approach, es de lo que va básicamente todo esto. Y siempre que podamos meter LOMLOE, pues súper bien. ¿Vale? Y si podemos meter aquí también algo de relación con Castilla y León, Madrid o lo que sea, pues también. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí del punto 2? Pues vamos al siguiente. Vale, esto es lo que os digo. Este punto, el de técnicas para usarlo, podríamos hacerlo como los anteriores, simplemente hablando de la canción. Pero bueno, vamos a verlo como tema separado, que tampoco es muy difícil, además tiene mucho sentido. Vale. Songs are a special kind of resource to use in class. Resource to use in class. Son un recurso, aunque sean un topic, son un recurso. Esta frase me gusta para que la tengáis ahí tatuada debajo del párpado, porque a la hora de preguntas que os puedan hacer, se trata cualquier recurso de la misma manera, ¿vale? Si en ese momento os quedáis en blanco y tal, pues acordaos de los temas que hemos estudiado muchos recursos. Hemos estudiado como recurso el vocabulario, la gramática, las canciones, la poesía, el juego, pero incluso ritmo, rhythm, stress and pronunciation, ¿vale? Los recursos, ¿vale? Las podemos utilizar simplemente escuchándolas, pero vamos a dejar fuera un montón de cosas que podemos utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Proceso de enseñanza-aprendizaje, otra de esas cosas que tiene que aparecer bastante, pues. Entonces, lo primero, y si os fijáis, esto lo hemos hecho varias veces. Cuando hablamos de una lectura, simplemente leer, pues no. Si guardamos una lectura y cuando vamos a hacer una lectura hacemos actividades pre-reading, while reading, post-reading, lo hemos hecho con listening, en los temas de listening. De hecho, esto básicamente lo que vamos a hablar es un poquito un listening, ¿vale? Entonces, podéis poner cosas que ya habéis estudiado. Bueno, lo primero, escuchar la canción más adecuada, ¿vale? What do we want to teach? Tenemos que responder a esta pregunta. Estamos, si por ejemplo, la palabra por ejemplo, ¿vale? Si por ejemplo estamos estudiando vocabulario de la casa, por mucho que les guste una canción que no tenga vocabulario de la casa, pues no tiene mucho sentido. A no ser que estemos tratando varias cosas a la vez. Si estamos tratando varias cosas a la vez y el vocabulario solo es una parte, o sea, no es el centro de esa clase o de esa sesión, pues podemos poner otras canciones, ¿vale? Tenemos que tener muy en cuenta de la clase. Poner una canción que sabemos que no les va a gustar, pues va a hacer que sean mucho menos, o que estén mucho menos dispuestos. Pero bueno. Perdón, que estén mucho menos dispuestos a participar en la canción, sobre todo en lo que tiene que ver con cantarla o hacer actividades en las que tengan que moverse, ¿vale? Luego, la dificultad de las estructuras y el vocabulario. De nuevo, zone of proximal development. ¿Quién dijo esto de zone of proximal development? Que siempre lo vemos en todos los temas también. Vygotsky. Muy bien, Belén. Muy bien.
Vygotsky. Así que lo metemos. Y luego, class context. Cultural and physical. No es lo mismo enseñar esto en un colegio british que en un CRA, que en un CEPA. Si estamos en un CEPA con señoras de 80 años, la más joven, pues la canción se tendrá que trabajar de otra manera y sobre todo la que elijamos. A lo mejor escoger una canción muy moderna pues no les llama tanto la atención, o sí, tenemos que conocer nuestro público, pero también que puedan entender, porque si es algo que habla de cosas, yo qué sé, si habla de internet, de TikTok y de ir a la luna, pues lo mismo no son capaces de entenderlo. Canciones también, las que hablábamos antes, folk songs, canciones tradicionales, pues si no conocemos mucho de la cultura de un país, pues apaga y vámonos. No la podemos utilizar o tenemos que trabajar eso previamente. Punto importante que deberíais de poner. Y luego, físico. Pues también se puede escuchar bien la canción, no se puede escuchar bien la canción, permite movimiento la clase, no permite movimiento la clase, se puede escuchar en la clase, podemos salirnos al patio, pues hacer total physical response en una clase que esté apelotonada porque no caben más. Punto, eso sí que no se puede hacer. Lo otro se puede salvar, eso no se puede hacer. ¿Qué podemos hacer? Salirnos al patio si tenemos algo que se pueda escuchar. Que no lo tenemos, pues tendremos que cambiar el tipo de clase. Luego, una vez elegida, ¿cómo la utilizamos? Bueno, pues tenemos pre-activities. Ya os digo, al fin y al cabo, lo de listening toda la vida, la presentamos como un warm-up, que puede ser en esa misma clase o la clase anterior, dejándola también la clase anterior o unas cuantas sesiones anteriores o incluso en otra asignatura como música que vaya sonando para que ya se vayan familiarizando, trabajar las estructuras de vocabulario, las estructuras y también esa parte cultural o histórica de la canción para que se pueda entender, leer la canción, lo que hablábamos antes, esto incluye reading, porque no es algo pasivo, sino que es algo receptivo. Una vez ya sabemos un poquillo de la canción, la tenemos un poquito trabajada, ya podemos hacer actividades durante la canción. Por ejemplo, pues los closed, de fill in the gaps, taking notes, lo que sea. Leyéndola mientras va sonando, cantándola, clapping, humming. Clapping and humming es muy típico en infantil primero y segundo, ¿vale? Y luego, post activities. Pues encontrar una canción que les podemos preguntar ¿qué canción, cuál es la que más se ha repetido? Pues no lo sabemos. Creemos que ha sido esta, pues lo volvemos a escuchar después, pero de esto ya, si están acostumbrados a trabajar esto, de encontrar una palabra que les vamos a preguntar, prestan mucha más atención. Si no es algo a lo que estén acostumbrados, esto, las primeras veces, se tiene que hacer como while activity. Encontrar los fallos en una imagen que esté relacionada con la canción. Y aquí podéis poner algo que no pude poner yo en el otro año. Un ejemplo de esto que podéis hacer y que ahora es mucho más fácil, por medio de una inteligencia artificial, meter la canción, que nos saque una imagen relacionada con la canción y así es mucho más fácil pues que puedan haber entendido la canción junto con la imagen y ver esto, porque si no lo tendríamos que dibujar, que es mucho más complicado. Pero ya hablamos de inteligencia artificial, hablamos de algo externo, de un recurso up to date y mira, algo que podemos poner a mayores. Story order, que luego tengan, por ejemplo, que juntar unos párrafos que nos diga la historia de la canción, visuals, que tengan que dibujar ellos, que hagan ellos un cómic, drama songs, pues un diálogo relacionado o incluso algo más complicado, mix-up outlines, darles la canción
o ir poniéndola en la pizarra y que vean a ver dónde están mezclados o que las cosas no están bien en orden. Podemos hacer incluso translation no de la canción entera, porque eso no es algo muy comunicativo y no suele estar muy bien, pero sí de palabras. Y esto lo podemos hacer con una técnica de cooperativo. Siempre que hablamos de técnicas de cooperativo, pues podemos hablar, por ejemplo, de Kagan, que es uno de los que más ha investigado sobre esto de cooperativo y colaborativo. Pues la de lápices al centro. Tienen que encontrar el significado de estas 5 palabras. Se les da el stick, la saquen por contexto y tal. Tienen 4 lápices cada uno de los grupos. Y cuando uno termina, dice terminado. Y la gente tiene que dejar los lápices en el centro, no puede seguir escribiendo. Se comprueba que está bien. Si no está bien, pues se continúa. ¿Vale? Y luego, ¿cómo las podemos trabajar? Pues tenemos unos ejemplos aquí. Las action songs las ponemos primero un par de veces. Después seguimos la canción clapping, humming. Seguimos las instrucciones. Head, shoulders, knees and toes. Y otras cosas. Questions and singing along with low volume, que ellos la tengan que cantar, pero que haya poco volumen en la clase, de manera que se les escuche más a ellos que al audio, pero que se puedan acercar al audio si lo necesitan. Chants, presentation, as always. Preguntarle sobre el vocabulario, jugar con la canción sin acción, es decir, que la vayan ahí pronunciando, haciendo y demás. Escribimos el vocabulario más difícil en la pizarra, porque no se la damos por escrito, sino que solo la están escuchando para que lo puedan, mientras la estamos diciendo, pues vamos señalando. Por ejemplo, Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a fall, all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Pues Humpty Dumpty, pues la escribimos porque es un poquito más complicado. Couldn't, pues lo escribimos y vamos diciendo, ¿vale? Playing the song without action es eso. Luego, write the most difficult vocabulary, ya está hecho. Encourage them to read it, que lean solo esa parte del vocabulario. Ahora ya sí, lo escribimos en la pizarra, lo presentamos escrito en la pizarra sin algunas de las palabras y que ellos lo puedan ir cantando, pero sin esas palabras difíciles, a ver si se les han quedado. Es una muy buena forma de aprender palabras y cómo se pronuncian, y finalmente pues lo cantan ellos a solas, ¿vale? Y luego, creo que vamos bien. Vamos perfectos. Possible problems and solutions. Pues la primera, intentar no hacer mucho en una sola sesión. ¿Por qué? Porque eso puede que nos hacer que se acaben aburriendo de la canción, o que sea demasiado, que yo ya no puedo más, se les va la concentración. Daos cuenta de que cuando las conocen las canciones, pues ya no supone tanto, pero al principio, si no conocemos algo, vemos todo es inglés así, todo junto y tal, pues puede ser algo que crea ansiedad. Entonces, de pocos a pocos. Luego, sight children need time, not to push them. ¿Y esto con qué tiene que ver? Pues con nuestro amigo Russian y los periodos de silencio, ¿vale? Como ya hemos visto lo de los periodos de silencio, hemos visto auto-recorder y todas estas cosas, que lo vimos en el listening, pues lo podéis poner aquí. Luego, en TPR, y esto porque al final, o sea, los temas de la oposición puede que sean antiguos, puede que sean tal, pero de verdad que se aprenden cosas para dar clase. En la Total Physical Response, young students are so eager to move that don't sing. Remove it if necessary and explain it before they stand up. Esto
this is a must. Esto es súper, súper, súper necesario. Si vamos a hacer una actividad, sobre todo de movimiento, como TPR, con alumnos pequeños, infantil, primero, segundo, incluso no te diría yo que alguno un poco más mayor. Lo explicamos primero cuando están sentados, explicamos lo que van a hacer, nos movemos nosotros, no ellos, y luego ya les podemos dejar. Porque como queramos explicar mientras ellos están de pie, si ya están movidos, no van a cantar. El inglés va a ser lo de menos. Ellos lo que quieren y ya no tiene sentido la canción. ¿Vale? Es muy divertido, pero no es inglés. Luego, songs must be integrated with the rest of the lesson. De hecho, lo he dicho, tienen que estar presentes en el syllabus. ¿Vale? No puedo coger una canción así al azar. A no ser que es que yo y esto es una cosa que yo, por ejemplo, sí tengo, yo en mi syllabus propio, yo utilizo 2 canciones más o menos al mes que no tienen que ver con el tema, porque tienen que ver con temas culturales. Entonces, en la parte de cultura vemos canciones normalmente tradicionales, alguna también pop, que trabajamos, ¿vale? Pero lo que no podemos hacer es sacárnoslas así de vez en cuando de la manga. Eso sí que no se puede hacer. Y luego, discard the songs that have been born out. Puede que una canción, incluso aunque les encante, ya la hemos utilizado tantas veces, ya se la saben, ya no tienen novedad, pero tampoco estas ganas de para la clase. Puede que haya 3 o 4 en clase que les encante, pero tenemos que siempre estar tomando el pulso a toda la clase. ¿Vale? Porque esto cambiaría la cosa. Y luego, finalmente, pues en Didactic Application in the Classroom, metemos lo que os digo. Si vais a hablar porque os apetece hablar, porque no está mal, queréis hablar de un curso en específico, recordad que, por ejemplo, esto es un ejemplo. Las canciones sirven para toda primaria, las podemos utilizar en primaria, son especialmente adecuadas para toda primaria. Os vamos a poner un ejemplo de cómo sería una clase de cuarto, y tampoco con muchas características. Tampoco pongamos que un TDAH y un extranjero y un no sé qué. Eso lo dejamos para cuando presentéis la unidad didáctica, la SA, ¿vale? No para aquí. Y aquí pues estaría bastante guay si os atrevéis, pues, cantar una canción, el estribillo de una canción. Yo, por ejemplo, pues les canté la de That's what we do with the drunken Charlotte, that's what we do with the drunken Sailor, that's what we do with the drunken Sailor, Ella in the morning. Porque le iba cambiando también con cosas que pasaban en la clase. Pues llama la atención. ¿Que no? A chant. Even a tongue twister. Que la podemos disfrazar de chant. ¿Vale? ¿Dudas? ¿No hay dudas del tema? Pues voy a ver. Cada vez peor la garganta, ¿eh? Bueno. Pues como no hay dudas del tema, yo os digo que se parece un poquillo a lo que hemos visto en temas anteriores. A ver si consigo, lo tengo aquí. A ver si te consigo lanzar al ordenador. No, pues lo hago desde aquí. ¿Veis esto? ¿Veis los temas? El temario oficial de oposiciones en la pantalla. Sí. Sí. Vale. Pues vamos a hacer esto que me parece muy, 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 muy importante. Porque ya nos hemos quitado básicamente 3/4 de temario y ya deberíamos de ser capaces de ver cosas. La lengua como comunicación, lenguaje oral y lenguaje escrito, factores que definen la situación comunicativa, emisor, receptor, funcionalidad y tal. Vale. En este tema empezamos hablando del desarrollo del lenguaje. Y cuando os lo di, os dije que esto podía cambiar según estudiaseis. Lo podemos dejar, como lo vimos ahí, que vimos la evolución del lenguaje desde el principio, cómo empezó el lenguaje oral
y escrito en diferentes civilizaciones y demás. Con esto no me refiero a las teorías de hip hop, wow, wow, y luego cómo el lenguaje escrito fue yendo de los escribas a tal. No, me refiero a eso que hablábamos de en la antigüedad, luego Dark Ages, luego en el siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este también lo podemos poner como lo que ya nos hemos aprendido varias veces, porque lo tenemos en otros temas, que también tiene la misma historia. Como al principio eran los escribas, los funcionarios y los monjes los que se dedicaban a transcribir y era una forma de entender el lenguaje por el método de traducción. Después, eso no cambió muchísimo en la Edad Media, aunque empezó a haber voces que ya hablaban con esto, como fueron los humanistas, Martin Luther, luego Durkheim, Weitenmeyer, Bach, toda esta gente, cómo nos fuimos a Berlitz, cómo nos fuimos al siglo XIX con los estos lingüísticos, ta. La única cosa que tendríamos que meter ahí es cuando nos metemos en el siglo XX y nos metemos con el estructuralismo, funcionalismo, Chomsky y demás, pues en la última parte en la que ya llegamos a la comunicación, pues el modelo de emisor, receptor, funcionalidad y contexto, pues emisor, receptor, todo el modelo comunicativo, pues meterlo. Luego, la comunicación en la clase de lengua extranjera, comunicación verbal y no verbal, relacionado con esto de aquí que ya vemos, estrategias extralingüísticas y reacciones no verbales a mensajes en diferentes contextos. Aquí nos teníamos que aprender una serie de actividades comunicativas y no comunicativas. Entonces, de este tema, cuando hablamos de la comunicación, ya no sabemos la comunicación y la comunicación empieza con Delheims, sigue con Wilkins. Después de Wilkins, y podemos meter en más autores que algunas estáis metiendo, pero hablo de los generales. Después de Wilkins, nos vamos, y con su Notion and Function, nos vamos a Canal and Swine, nos vamos a Van Eck, nos vamos a Bachman, nos vamos a Johnson con el sílabus comunicativo y ya está. Esto en cualquier tema que hablemos de comunicación lo metemos. Es más, en este, como también hablamos de comunicación, lo podemos meter al final, ¿vale? Cuando hablamos de la última parte de la comunicación. Por lo tanto, mismo contenido lo metemos ahí. Y luego las actividades verbales y no verbales, estas actividades al fin y al cabo en el tema siguiente nos las hemos sabido. Desarrollo de las destrezas lingüísticas, el tema 3, que básicamente listening, speaking, reading, writing. Y luego la competencia comunicativa en inglés. La competencia comunicativa la acabamos de ver. Podemos poner la que ya no sabemos porque hemos ido poniendo cosas. Este punto ya nos lo sabemos tatuado. Y luego las actividades de aquí, las de listening, speaking y demás, si no sabemos el tema 3, las podemos aplicar a temas como el de hoy. Luego, valoración del conocimiento de lenguas extranjeras como instrumento de comunicación entre personas. Bueno, pues como hablamos un poquito de comunicación, podemos volver a meter un poquito, sin tanta cosa, lo que es la comunicación. Pero bueno, este tema sí que es cierto que, aunque es fácil, tiene menos de... porque es el de los diferentes lenguajes en el mundo. Tema 5. Mi favorito, pero es de estudiársele aparte. Es un tema que está un poco aparte de los demás. Sin embargo... en el tema 1, 2, 3 y 4, un poquito, pero sobre todo 1, 2, 3, ya tenemos con lo de comunicación y las skills, tenemos cosas que podemos poner entre ellos. 6. Aportaciones de la lingüística a la enseñanza de lenguas extranjeras. Anda, aportaciones de lingüística a la enseñanza de lenguas extranjeras. Y esto es el tema 1 al final, porque es lo que os digo. Es eso de en la antigüedad, luego Dark Ages, luego ta. Lo mismo que podemos poner en los dos lados. El proceso lingüístico, de aprendizaje lingüístico, semejanzas entre la adquisición de la primera lengua escolar y la segunda lengua escolar. Es eso de las semejanzas, que bueno, como también están ahí el papel del profesor y el papel del alumno, lo podemos utilizar también para otras. La lengua extranjera oral. Esto es el tema 3. Comprensión oral y comprensión oral y expresión oral.
literalmente, mismas actividades, mismas cosas. La parte de la lengua extranjera oral, esa primera parte es tema 1. Por lo tanto, tema 1, listening y speaking y un poquillo de comunicación. Por lo tanto, meterlo de la comunicación. Tema 8, lo mismo. Esta parte tiene que ver mucho con el tema 1 y luego reading y writing. Ni más ni menos. Y podemos meter un poquito de comunicación. De hecho, yo lo metería porque al fin y al cabo es comunicación. Luego, descripción del sistema fonológico y los códigos ortográficos. Estos temas van juntos entre ellos. Y aquí lo que sí que me importa muchísimo es el tema de, lo diré, pronunciation, stress and rhythm. Todos los elementos prosódicos de la lengua, porque los elementos prosódicos de la lengua los vamos a aplicar varias veces. Campos léxicos y semánticos de la lengua inglesa. Tipología, tipos de actividades ligadas. ¿Qué es lo que os digo? Estos tipos los podemos utilizar en cualquiera de los que nos hablen de cómo desarrollar un aprendizaje. Luego, lo de socialización, información y tal, pues ese hay que sabernos. Morfosintaxis, que es el de gramática. Pues aquí sabes de la parte de gramática, pero estructuras comunicativas elementales, siempre que nos hablen de comunicativo, podemos meterlo comunicativo, ¿vale? Y luego, uso progresivo de las categorías gramaticales en producciones orales y escritas para mejorar la comunicación. Se parecía un poquillo a eso, es todo lo de ir metiendo los diferentes pasos, pero que por lo que sea tenemos un blancazo, metemos actividades que ya hemos visto de speaking y de writing. Ni más ni menos. Que ya nos lo sabemos con el tema 3 y el tema 8. Tema 13. Historia de la evolución de la didáctica, de los métodos a los efectos naturales. ¿Qué es lo que digo? Que es esto que podemos meter en el tema 1, ese y el tema 6 y el tema 13 son el mismo tema. Son el mismo tema. Podemos establecer los cambios que yo os he explicado cuando os los he explicado, pero incluso si los estudiáis como si fuesen el mismo tema, y de esa manera os estoy diciendo que no son 25 temas, son 24, no estaría mal. Si os fijáis y lo veis punto por punto, podemos estudiarlo como si fuese el mismo tema. Métodos y técnicas enfocados a las competencias comunicativas. Y hablamos de métodos y técnicas, pues, y competencia comunicativa es lo de que ya hemos visto desde Krashen y tal, y luego podemos hablar también de técnicas concretas que estuvimos viendo y fundamentos metodológicos, todo lo que yo me de la metodología. Pero esta primera parte, a saco. Estos ya son los que estamos estudiando ahora, que hasta llegar al 19 son muy, muy parecidos. ¿Vale? Las tipologías de textos que son lo de Brewster and Ellis y géneros más adecuados a su aplicación didáctica en clase, pues bueno, sabérselo. Aunque la aplicación didáctica, si tenéis blancazo, podéis coger cualquier actividad que ya sabéis desde el tema 2, tema 3, podéis meterla. Técnicas de aplicación didáctica, técnicas de aplicación didáctica. Lo que os digo, aunque yo os lo explico por separado, lo podéis hacer como todo en uno, porque además es comprensión oral, que es el listening, ya os lo dije. Y la función poética la volvemos a ver hoy, que la hemos visto. En las técnicas de uso, técnicas de aplicación, podemos hacer como hacemos con la introducción y con la conclusión en todos los temas, poner una parte general y luego rellenarla con lo que hay. Si os es más fácil de recordar. Funciones del juego y la creatividad, pues bueno, veremos un poquillo sobre lo que es el juego y la creatividad en el siguiente tema, esto no tiene más. Definición y tipología, al final son los tipos, que es que todos estos temas son los mismos, eran vagos cuando hicieron esto en el 93, son tipos de juegos, no tiene mayor historia, y luego cómo aplicar el juego en clase. Es decir, técnicas de uso del juego, porque nos habla de técnica. Técnicas de animación y expresión, que es el drama y dramatización. Bueno, ya le veremos, este está bien. Papel del profesor y del alumno, que ya hemos visto en más temas. Por lo tanto,
Podemos hacer corta-pega mental. El área de lenguas extranjeras en el currículum. Este tema va a ser fácil porque ya tenéis la situación de aprendizaje a estas alturas bastante trabajada y cómo utilizarlo en el proyecto de centro, el proyecto educativo, en el PEC y en el proyecto curricular. ¿Vale? Ni más ni menos que este tema tiene que ver muchísimo con vuestra situación de aprendizaje. La programación del área de lenguas extranjeras, unidades de programación. Ya no existen las unidades de programación, utilicen las unidades y a las unidades cada vez van a ser situaciones de aprendizaje. Por lo tanto, de nuevo, lo sabéis por vuestra situación de aprendizaje, secuenciación, temporalización, objetivos, metodología, pues esta primera parte la veremos. Ya os digo que no tiene mucha cosa, porque es la ley propiamente dicha. Y luego, selección de la metodología a emplear. ¿Qué metodología vamos a emplear? Metodología comunicativa, basada en el comunicativo. Por lo tanto, lo que hemos visto en los temas de metodología. Y siempre reverse. Variables a tener en cuenta en la organización de la clase de lengua inglesa, agrupación del alumnado, distribución del espacio, el tiempo, selección de metodologías, papel del profesor, de nuevo, que este no lo sabemos, y selección de metodologías, que ya la teníamos aquí, selección de metodología, que ya hemos hablado de la metodología cuando hemos visto las diferentes metodologías que existen, pues solo nos quedamos con agrupación del alumnado, distribución del espacio, bla, bla, bla. Tema facilísimo, porque básicamente va de cómo dar clase. Y de nuevo, si tenéis ideas claras sobre esto y luego lo tenéis también escrito en vuestras situaciones de aprendizaje, con todo el tema de la contextualización, de la clase, los medios personales, los medios técnicos, etcétera, pues este tema también facilote. Estos son los que yo ya os digo que me medio dejé, pero ¿por qué? Materiales curriculares, pues tiene que ver con este tema de aquí, de cómo los hacemos. Selección y uso libros de texto, os lo aseguro que esto lo habéis oído tantas veces, que tanto en la facultad como si tenéis experiencia dando clase de libro sí, libro no, por qué libro sí, por qué libro no, no hay mucho más. Documentos auténticos y documentos adaptados, anda, pero si ya lo tenemos estudiado. Ya vimos el tema en el tema anterior y en el otro anterior. Hemos visto Realia, hemos visto documentos auténticos y adaptados, hoy mismo con canciones adaptadas. Y luego la colaboración del alumnado en el diseño de materiales. Esto estoy seguro que os lo cuento y lo pilláis a la primera, es que no tiene más porque os suena. Luego, aspectos tecnológicos y pedagógicos de la utilización de los materiales audiovisuales, el periódico, la televisión, el magnetófono, el vídeo y etcétera. Pues dejamos claro que esto se ha quedado un poquito obsoleto, no todo, porque el vídeo y el periódico de la televisión pues sí que los podemos llegar a utilizar, pero nos quedamos con el etcétera y básicamente es el uso de las TICs. Por lo tanto, ya hemos utilizado TICs, va a ser relativamente fácil. El ordenador como recurso auxiliar para el aprendizaje y perfeccionamiento de lenguas extranjeras, pues todas esas cosas que ya habéis hecho para preparar vuestra situación de aprendizaje mismamente. O sea, para meter ejemplos se pueden meter. Y yo estos temas les metí como que fueron los que me tocaron. De hecho, utilicé este, pero hablando de esto también, de por qué utilizar las TICs. Y fue un poquito desarrollar mi unidad didáctica en un tema, más meter la competencia comunicativa que la metía en todos los temas. Al hablarme de elaboración de materiales curriculares, pues un poco del currículum, y ya lo tendríamos hecho. Y luego, finalmente, el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extranjera centrado en el alumno. Eso que hemos visto de características del profesor y el alumno, fundamentos de aplicaciones. Fundamentos de aplicaciones. Fundamentos de aplicaciones del proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso es metodología. Anda, si ya hemos visto temas de metodología. Es eso. Y las motivaciones y actitudes ante la lengua inglesa, tema 4. Y aplicaciones prácticas. Pues cuando lleguéis aquí, todas las aplicaciones prácticas son todas las que hemos visto a lo largo de todos los temas. Ese punto que tenemos de aplicación en el aula es para ponerlo aquí, pero además con muchas más actividades. ¿Cuáles las actividades? Las que tenemos del tema 3, del tema 7, del tema 8 y de cualquier otro de los temas, como hemos visto, o cómo utilizar una canción o demás, cómo las podemos utilizar. Y además lo diríamos. Una canción, como hemos visto en el tema 17. Un no sé qué, como hemos visto en el tema tal.
Luego, lo que nos queda ahora es lo fácil. Ya hemos pasado los temas así complicadetes. Y espero que esto, pues, os dé un poquito de respiro para que os deis cuenta de que sabiendo lo que os sabéis de teoría así dura, ya tenéis los temas más o menos reventados. Dave, Belén, ¿vas a decir perdona. algo? Sí, es que me tengo que ir. Que fue ayer el cumple de mi No te madre preocupes. y no he ido a la celebración. Madre mía, Voy a, pues no. voy a Lo acercarme. primero, lo primero. No, empezaba a las 2. No, si tampoco he ido al funeral que se ha muerto el padre de una amiga, imagínate. Así que Año de oposición es horrible, o sea, año de oposición, o sea, estoy diciendo a todo que, no, que adiós, pero bueno, voy a acercarme ahora un rato, donde mi nos ha madre. fastidiado. Nos ha A lo de mi fastidiado, amiga ya no, eso es nada. importante. Nada, más queda grabado. Ahora vamos a Me ver voy, ¿vale? algunas preguntillas y tal, así que no te preocupes Vale. que Gracias, cualquier Dave. cosa y si no me preguntas. ¿Vale? Chao, Chao, Belén. cuídate. Vale. Bueno, pues nos queda lo más fácil del temario. ¿Y qué significa esto? Que si no sabéis lo que os he dicho a día de hoy, vais mal. Si a día de hoy no sabéis la competencia comunicativa, si a día de hoy no sabéis el tema 3 al dedillo, es decir, el de las skills, pues vais mal, vais tarde y tenéis que darle mucha caña. ¿Vale? Pero que si os lo sabéis y también lo sabéis todo lo que tiene que ver con el papel del profesor, tenéis una estructura clara de cómo es una clase. Que si no la sabéis, también podéis utilizar el modelo de Finocchiaro and Brunfit y meterlo en esos temas. Y luego la evolución de la didáctica del inglés y las metodologías, que están dentro de ese mismo tema, por cierto, también. Pues si no lo sabéis, vais mal, pero si lo sabéis, vais muy bien. Vais muy bien. Porque os vuelvo a decir, lo que os he enseñado ahí, ese temario es el temario de las oposiciones. Desde el 93 no tenemos un temario oficial. Tenemos unos títulos oficiales. Entonces, aunque no lo hagáis según vuestros apuntes o los apuntes que usamos de la academia, me refiero, incluso los que os doy yo, si lo hacéis con sentido, está basado en teoría y lógica y podéis desarrollar un tema de 12 páginas, poco más se os puede pedir. Que yo entiendo que este año, sobre todo, es un año para que apruebe la gente con experiencia. Que ya se sabe que de manera general la gente que está trabajando saca peores notas en la oposición, de manera general. Luego hay gente que no, pero de manera general, una vez estás trabajando, como tienes menos tiempo, sacas peores notas. Entonces, pues, al sacar peores notas, se ha subido, precisamente porque es para meter a los que ya son funcionarios interinos, se ha subido la parte de las prácticas. Entonces, el tema, estudiarlo de esta manera. Aquella, sin embargo, que tengáis poca... Bueno, te hablo a ti, Cris, porque eres la única que estás ahora mismo conectada. Pero bueno, para las que me veis luego en casa. Para aquellas que es la primera vez que os presentáis, no me vale. Vosotras sí, tenéis que estudiar a saco, tenéis que saber, tenéis que llenaros la cabeza a tope de apuntes. ¿Por qué? Porque sí, puede ser que este año, incluso sacando buena nota, no tengáis una plaza. Se os llamará para ser interinas, probablemente. Pero al año que viene habrá oposición, de las de siempre. Y en esa oposición sí que lo que vale es llevarlo muy bien estudiado. Entonces, este año tenéis que estudiar a saco paco. Luego, a ver, ¿dónde está? Que yo me vea. A ver si me lo lanzo desde aquí.
A ver. Vale. Ajá. Joder, ¿dónde narices está que yo te vea? Aquí. Bueno, pues es una pena que haya poca gente, pero voy a seguir dándoos algunas preguntas que os pueden hacer y luego os enseño lo que os dije que os iba a enseñar hoy de unas rúbricas que podéis dar a vuestro tribunal, ¿vale? Luego, can you share an example of how you incorporate diverse voices and experience into your teaching? ¿Cómo nos ven esta pregunta? ¿Qué nos están preguntando? Pues nos están preguntando por diverse voices, eso es atención a la diversidad. ¿Cómo podemos atender a la diversidad? ¿Y cómo atendemos a la diversidad? DUA, nuestra clase, y decimos, y esta es una muletilla que tenéis que decir. As we already exposed, as we already show, as we already mentioned during the presentation, during the show up, during the lo que sea, como ya hemos dicho. Nuestra clase es un ambiente participativo en el que atendemos a todos por igual. Ese 91, artículo 91 de la ley que dice que nuestra clase está basada en atender a todas las necesidades de nuestro alumnado en un ambiente tranquilo y... lo diré. En un ambiente tranquilo y en un contexto en el que se pueden desarrollar con respeto, ¿vale? Ya solo diciendo que ya lo hemos dicho, quedamos bien porque no se están pillando de a ciegas, aunque sea así. La respuesta siempre va a ser así. ¿Y cómo? Pues ya ahí sí ya ponemos ejemplos de cosas que hayamos hecho. Si no tenemos, simplemente pues explicamos un poquito que como seguimos los principios DUA, pues siempre estamos presentes para atender a nuestro alumnado como lo que sea. Que además, como están en grupo, pues eso nos permite ir por cada grupo por separado y poder atenderles. Y que mientras tanto, pues sus propios compañeros pues están hablando con ellos, Y que no tienes y que tenemos en cuenta de que no tiene por qué ser una persona que tenga que esté presente en la ATDI, en Castilla y León, la ATDI, que son las siglas de atención a la diversidad, es donde se registran todas las personas que se considera que están dentro de las necesidades de atención a la diversidad, sino que puede ser también una niña o un niño que se le esté dando mal la clase y que necesite atención ese día, ¿vale? Luego, más cositas. Una pregunta. Bueno, soy María, Bien. que estoy con Cris también, o sea, estamos las dos viendo la clase. Bien, dos tengo. Sí. Es que no he entendido la pregunta realmente, o sea, no sé. Bueno, pues esta pregunta la hizo una profe que, si no me equivoco, bueno, tenía pinta, por lo que me comentaron, de ser trans. Y claro, al decir diversidad, probablemente fuera por ese lado, pero nosotros siempre vamos a contestar de manera general. Al hablar de cómo poner sus experiencias, cómo podemos, las voces de estos alumnos y demás, que tengan una necesidad, decimos, todos nuestros alumnos pueden tener el caso de tener una necesidad. Con los principios DUA realmente atendemos a todo, al 100% de todo, y como normalmente van a estar en grupos, porque las situaciones de aprendizaje básicamente tienen que estar en grupo, pues se están atendiendo por sus compañeros porque están hablando, conversando y cualquier cosa, y como nosotros nos vamos moviendo entre grupos, siempre tenemos atendidos a las personas, además dejando muy claro lo que tienen que hacer, ¿Vale, María? Yo creo que esta persona se refería especialmente a, pues eso, a personas trans porque ya lo era, pero no os metáis en ese jardín.
no os metéis en ese jardín, porque es como muy específico. Y contestando de manera general a la diversidad, hablamos de toda diversidad. ¿Vale? ¿Queda más o menos claro? Vale, sí, gracias. Sobre todo por eso, porque tenemos una respuesta que se nos va a puntuar de una manera muy concreta. Importa muy poco nuestra opinión realmente, importa que esté dentro de las cosas. Y sí que es importante porque suponíos que os pasa esto, que hay una persona que os habla de una cosa muy concreta de la que tenéis opinión o no tenéis opinión o ni siquiera sabéis ni muy bien lo que es. Da igual, porque vamos a contestar siempre de la misma manera. Y luego a lo mejor esta persona tiene pues, su propia experiencia y lo ve todo desde su experiencia, que no lo hace ni mejor ni peor, pero es que a lo mejor los resto de miembros del tribunal tienen otra experiencia diferente y no están de acuerdo con lo que ella quiera que se conteste. Entonces, contestemos de manera que lo que esté de acuerdo sea la rúbrica, no el tribunal. Esto es otra cosa que, por cierto, decía mucho Silvia, que es una profesora que estuvo, bueno, que está en un colegio en el que yo estaba, que esta se presentaba voluntaria, ¿no? Dice, es que una cosa que a veces no os dais cuenta, porque yo de aquellas era opositor, dice, es que los miembros del tribunal no nos llevamos bien. Puede que sí, y es lo normal, pero puede que nos llevemos fatal. Dice, a mí me ha pasado alguna vez. Y si eso pasa, pues a lo mejor yo te estoy haciendo así y el otro te está haciendo así. Bueno, pues olvídate del tribunal y céntrate siempre en las respuestas en la rúbrica, en lo que sabemos. Vale, la siguiente. ¿Cómo podemos reflejar esa efectividad de tu forma de dar clase en las estrategias para completar la unidad, de cómo llenar la unidad? Básicamente nos están preguntando, ¿cómo de bueno es tu forma de dar clase? ¿Y cómo planeas que tu forma de dar clase sea buena para llegar a los objetivos que tienes en esta unidad? Pues de nuevo es la respuesta de siempre. Como ya hemos mencionado, tenemos unos objetivos claros, ahí ya está planeado. Hemos planteado una situación de aprendizaje con estas características que os vais a saber vosotros mejor que nadie porque la habéis hecho vosotras. Y que además será flexible por si las cosas. Fin. Te preguntan algo concreto. Ya, pero en concreto, esta actividad concreta, ¿qué tal? Bueno, ya sí, ya te han metido en la cosa de que te preguntan, bueno, pues como es tu actividad, pues ya sabes, pues es que esta actividad la hago para esto y para esto. Y ya está. ¿Vale? Esta es una pregunta muy interesante que además creo que se pueda, esta es de Madrid, que se pueda llegar a volver a hacer, porque como este año se supone que todo el mundo tiene experiencia, que no tiene por qué, pero se supone que sí, y que tiene que ver con lo que vamos a ver después. Por lo tanto, me parece una buena pregunta, ¿no? Tanto si tenéis, de todas formas, si tenéis experiencia como si no, esto tiene que ver con el tema de la evaluación y la autoevaluación y la heteroevaluación. Al final, lo que tenemos que decir es que somos buenos profesores en tanto en cuanto siempre intentamos mejorar. Y de hecho, preguntaremos a nuestro alumnado con rúbricas, con lo que sea, si les está gustando la manera, si están aprendiendo, también mismamente con un análisis de resultados, pero también nosotros hacemos autoevaluación y con eso pues hacemos pequeños ajustes para siempre pues intentar ser el mejor profesor que podamos ser.
Con esto estamos dejando claro que somos buenos profes, pero que sabemos que siempre hay plan de mejora y que estamos de acuerdo en mejorar. Porque mucha gente peca, esto sí que me lo ha dicho también bastante gente, de que, por cierto, que si queréis, chicas, dejad abierto el micrófono, porque si queréis, no os lo digo, pero que lo digo que aquí sí que ya no nos va a molestar nadie porque solo estamos nosotros, digo al oído. Pero que es importante porque a veces va gente con tanto aplomo, tanta... qué bien lo voy a hacer, qué bien yo lo presento así, me lo preparo tantas veces y la forma de presentarlo. Mirad qué bien lo hago, mirad mi unidad, mirad la situación de aprendizaje, mirad qué tal. Bueno, pues es normal entonces que te pregunten, oye, ¿y si falla? ¿Y si no sé qué? Y hay gente que tiene, no va a fallar porque esto está muy preparado. Bueno, sí falla, pero yo sé porque... No, que dejar claro que somos humanos, estamos preparados para el fallo, que del fallo se aprende. Es más, enseñaremos a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, que somos falibles, que ellos también son falibles y que no pasa nada por fallar en algo, mientras que nos podamos levantar y desde ahí ir enseñando. ¿Y cómo podemos hacer eso? Porque tenemos una planificación sólida. De manera que si algo no sale, tenemos ya cosas preparadas para un plan B. Vale. Y luego esta, yo no sé si la han preguntado alguna vez. Doy por hecho que sí. Esta es de mi propia cosecha. Estoy hablando el otro día con unas amigas que se van a presentar y otras dos que ya son funcionarias. Nos salió esta y me parece una pregunta interesante. ¿Por qué has elegido el curso que sea para esta situación, para esta presentación de situación de aprendizaje? Porque estábamos preguntando, oye, ¿qué te podrían preguntar que dijeras, qué difícil, y se me ocurrió esto. Se me ocurrió precisamente pues de que como me mandéis vuestros temas, dije, uy, al final sí que es verdad que pues podéis contestarlo de muchas maneras, pero al final siempre viene a ser lo mismo. ¿Por qué habéis elegido este curso? Bueno, pues porque me gusta este curso, vale, me vale, al igual que me gustan otros. Si no, no me vale, no solo porque me gusta este curso, porque si no parece que solo puedes dar de un curso. Porque este año he estado dando clase en este curso, esta es una buena respuesta, y he ido implementando las cosas de esta situación de aprendizaje. De nuevo, aunque no tengáis experiencia, da igual, lo podéis decir, porque habéis hecho una mini sustitución, a lo mejor ha sido en un colegio privado, a lo mejor ha sido en una academia, ¿vale? Si tenéis experiencia, pues es más fácil. Que al final se elige el curso que se elige porque es el que mejor os viene para vuestra situación de aprendizaje. Esto lo sabemos todos. Pero la respuesta tiene que ir en este plan. Me gusta el curso igual que me gustan los demás y me pareció que la idea que tenía podía casar bien con este curso. Vale. No, es que me encanta cuarto. No, esa no es una cosa. Entonces, si te toca infantil, ¿qué pasa? ¿No vas a ser buena profesora? Y la otra opción también es muy válida. Que lo hagáis que sale de vuestra propia experiencia. Y además, si decís que habéis puesto en marcha las cosas de la situación de aprendizaje, que no estáis contando la vida, sino, no, yo esto lo he utilizado con mis alumnos. Pues súper bien. De hecho, es algo que
podéis implementar. Yo esto, no, yo lo tenía preparado para decirlo, no sé si lo dije, cuando yo presentaba la unidad, yo sí que explicaba que, y es que de hecho fue la verdad, que la había implementado en clase. Entonces, yo expliqué, esta actividad, por ejemplo, iba a ser de otra manera, pero en clase me di cuenta de que no estaba funcionando esta línea, así que cambié. Y eso, pues en principio le gusta a un profesor, porque dice, no, mira, pues esto sí que es real. Así que es algo que podemos utilizar. Luego, a ver, ¿dónde está esto? Oh. A ver. Vale. No, este no. A ver, un segundo. Vale, sí. Y... Vale. Bueno, pues vamos a ello. Grande. Esto aquí en grande. Y... acá. Y esto también en grande. Pues a ver. Ya nos pregunto, porque como ahora sí que me está dejando a la primera ver lo que comparto, pues supongo que no haya problema. ¿Vale? Sí. Vale. Uy. Vale. Bueno, pues lo que os voy a enseñar es el dossier que yo di a los miembros del tribunal. A mí me parece una muy buena idea. Yo se la había visto a otra gente y me parece una muy buena idea darles un pequeño dossier, pero también porque me ayudaba a mí muchísimo con el timing de mi presentación. Como podéis ver en esta parte, cuando yo iba explicando cosas, pues podía decirles que vieran una ayuda manipulativa que tenían ellos. Y aparte, pues se lo daba, quedaba bien y lo imprimí en un DIN A3 que hiciera de carpetilla y dentro un par de folios. Entonces, yo creo que no quedó mal. Entonces, os voy a enseñar esto por si os puede dar una idea para vuestras situaciones de aprendizaje, ¿vale? Si tenéis dudas, pues me preguntáis vosotras dos. Y si no, las demás, pues a lo largo de la semana. Vale, bueno. Esto que os estoy pasando está con el 11, ¿vale? Porque yo me presenté con el 11. Bueno, LOMLOE del 11, pero el 11. Todavía no habían salido todas las cosas de la LOMLOE y no me metí, ¿vale? Entonces, bueno, pues la justificación, los contenidos, bla, bla, bla. Tampoco quiero que le prestéis mayor atención porque, bueno, cambia un poquillo con la ley. La metodología, pues, ¿vale? Basado en el Communicative Approach, Eclectic Method and CLIL, las sesiones, los recursos, los elementos curriculares, cómo íbamos a hacer la evaluación, ¿vale? Íbamos a hacer observaciones y cómo hacerlo, Authentic Evaluation, utilizando rúbricas, luego un instrumento de evaluación con porcentajes, luego que además iba a utilizar IDOCEO para ir tomando notas, ¿vale? Luego los procedimientos y atención a la diversidad. Aquí esto de cómo íbamos a utilizar, pues, qué significaba cada una de las letras, vamos, de las siglas, perdón. ¿Vale? Yo, por ejemplo, pues como llevaba un rebotijo, pues y se supone que tenía en clase una persona con
autismo, que es cierto que tenía una, pues a veces utilizaba la cara del robot para explicar cosas relacionadas con expresiones y sentimientos, ¿vale? La brief description of the deductive organization to be used. Y fijaos, ¿para qué sirve estudiar los temas? Pues también para esto. Yo seguía y lo he hecho, la estructura propuesta por Finocchiaro and Ellis, ¿vale? Y and Brumfitz, que tenemos, pero es que Ellis también trabajó en esto. Que es lo mismo que hemos estudiado, ¿vale? Y que además nuestra clase va a estar dividida en corners, ¿vale? En esquinas. También tenemos un sitio específico para los fast finishers, que es el English Corner, Games Corner o ICT Corner, ¿vale? Luego esto pasamos de ello porque ya no existen los Learning Standards. Aquí tendríamos que meter, en lugar de que serían los criterios de evaluación, que eso sí que siguen y los... no me sale la palabra, leches. Pero bueno, nos olvidamos de esto, ¿vale? Y luego al final, pues, esto nos olvidamos, que no se llaman los específicos, joder, pero que sí que tienen que ver, ¿no? Y bueno, pues con las competencias que iba con cada uno, pues ya está. Luego, cómo íbamos a evaluar cosillas, con la rúbrica, pues todo esto, ¿no? Vale, al final, esto estaba hecho en 2 DIN A3, ya os digo. No, en un DIN A3 y 2 folios. Un folio por las 2 caras. Vale. Tenía al final, los iconos que también habéis hecho en las vuestras, por lo tanto tenía que... Y luego yo le puse un stamp, pero si no lo ponéis aquí, con uno de los personajes de Hora de Aventuras, que es con lo que me iba todo. Vale, luego esta, ¿vale? Era la rúbrica que quedaba puesta al principio de la unidad en un cartelito en la clase, en la puerta, y luego también se les daba a ellos para que pudieran saber, ¿no? Y yo dividía cada una de las competencias, no son las competencias generales, no las específicas, pero bueno, para que ellos pudieran ir sabiendo lo que estaban haciendo, pues, y lo dividía, pues eso, en novel, aprendiz, practicante y experto, ¿vale? Pues utiliza el inglés en clase o no, lo mismo para matemática, lo mismo. Hay una menos porque ya sabéis que se puso una más con la nueva ley, pero bueno, para que os dé un poquito de verlo, ¿no? Y luego además ponemos que de porcentajes de cómo se podían. Porque de aquellas teníamos porcentajes. Con la ley anterior, bueno, con la actual también, pero bueno, esto sería diferente. Pero bueno, puede servir como para poner algo parecido. No tiene por qué ser. Y luego una cosa que sí que sé que les gustó fue esto. Y esta es una rúbrica que yo de hecho sí que utilizo, que es la rúbrica de evaluación del profe. Mi rúbrica, para ver qué tal. Vale. Si estamos en noveles, pues tengo que hacer unos cambios muy grandes en esta parte. Aprendiz, todavía queda bastante para aprender. Bien, good job. Lo estoy haciendo bastante bien. Y luego professional, lo que estamos haciendo, pues está muy, muy, muy bien, ¿no? Entonces, class behavior. Pues se portan mal y no hay un buen ambiente para aprender. Pues bueno, el comportamiento es simplemente ok y sigue sin ser demasiado bueno para aprender. Bueno, la clase bien y se puede aprender y está pues muy bien y es genial para aprender. Pues aquí que todavía es un poquito a lo mejor parlanchines o lo que sea. Cuando no toca, porque me gustan las clases que hablen, se ha dicho. Vale.
Los recursos, pues que no están en línea con el syllabus y no son flexibles. Que lo están pero no mucho y no son flexibles. Que sí, sí y que genial. The teaching learning process. Pues que los test y otros temas de evaluación pues no están bien metidos en el syllabus o no tienen que ver mucho con el syllabus, que no demasiado, Movilización del conocimiento previo, no hay buena relación y esto es muy importante. De hecho, yo esto lo llevé marcado y dije, y aquí por ejemplo, hombre, lo que queréis es que os den una plaza. A ver, que me vea yo la cara. Lo que queréis es que os den una plaza. Antes os he dicho que también hay que ir, pues bueno, un poquito de no pasarse de guay, pero hay que ser guay. Tampoco os paséis en esto que os voy a decir. Voy a quitar esto. No necesitamos. Vale, pues yo aquí, por ejemplo, me puse aquí apprentice en esto. Porque dije, aunque en algunos lados sí, pero en el resto me lo puse todo entre good job y professional. Vamos a ver, porque dije que esto lo había utilizado en clase. Pero que sí que es cierto que a veces pues no había habido una relación con aprendizajes previos y demás. También es cierto que yo lo hacía en un CRA y que no me servía para todos, que yo tenía que evaluar con esto a todos los cursos y que con los cursos más altos pues sí, pero que con nosotros pues no lo había conseguido y que tendría que trabajar haciendo precisamente esto, que al principio de cada tema el warm-up fuera más importante para que de verdad hubiera mayor movilización. Pues te pones alguna en Apprentice, una, no más, para que vean que digan, ah, mira, pues sí que es verdad que esto se lo toma en serio, ¿no? Class planning, pues que los objetivos y el timing no tienen mucho que ver, que mejor o que peor. Y esto es, pues eso, yo quiero hacer esto en esta sesión y no me ha dado tiempo. Y luego, explanations and guidance, pues que no tienen que ver mucho con el currículum, con las necesidades de los estudiantes, pues que un poco más y demás. Esto les encantó. La profe que más me quedó claro fue una profesora que en mitad de la exposición se levantó y se fue porque se quedó blanca. Básicamente, pues hacía mucho calor y le dio un jamacuco. Cuando volvió después de lavarse la cara y beber un poquito y tal, me di cuenta de que quitó el DIN A3 en el que tenía el desarrollo de una unidad didáctica, porque de hecho ya no servían para nada para el siguiente curso, y lo dejó ahí aparte. No lo tiró, que yo sepa. Ya os digo que lo recuerdo un poco mal, pero sí que recuerdo que eso se lo guardó en un plástico. Y sé que eso tiene mucho que ver con que yo tengo una plaza. Vale, entonces, esto, de nuevo, es algo que deberéis de meter en vuestras unidades, en vuestra exposición, porque es algo que la mayoría de la gente no lleva. Siempre nos hablamos de procesos de enseñanza-aprendizaje y se nos llena la boca y no lo es si nosotros no somos evaluados, ¿vale? Por nosotros o incluso que decimos que nos hacen años o lo que sea. Vale. Y nada, pues con esto, si no hay ninguna duda y tal, pues dejamos la clase por hoy. La semana que viene nos toca el juego, un tema bastante guay. Y después la dramatización. Y ya con eso pues nos metemos a mitad de marzo. Ya muy cerquita de vacaciones y que hice estudiando que tenemos que hacer otro mock exam. Vale, así que pues nada, nos vemos la semana que viene. Voy a